de sanidad, de muchos otros temas. Usted va a escuchar, pero todo va a llegar a un punto: busque la presencia del Señor. Porque si no tomamos ese tiempo para buscar la presencia del Señor, mire, por mucho que nos paremos aquí a hablarles de muchas cosas de la palabra, ¿verdad? Del fruto de las obras de la carne, de la mentira, del corazón, de tantas cosas. Si usted no busca su presencia, eso ahí va a quedar. Porque es en la presencia del Señor que toda la palabra se hace real. Es en la presencia del Padre. Entonces, si no tomamos un tiempo y nos detenemos para escuchar hablar a papá, mire, discúlpeme, pero entonces usted por eso va a seguir perdiendo. Usted va a seguir en tristeza. Usted va a seguir en aflicciones. Usted va a seguir en agonía. Usted va a seguir con tantas cargas que no ha podido dejar porque no ha aprendido a detenerse para buscar la presencia de papá. Y entre todos estos hombres y mujeres que hay en la palabra del Señor, usted lo puede leer, podemos encontrar a muchos que tuvieron que detenerse e ir a ese lugar para poder escuchar hablar a Dios. Podemos ver a un Abraham, podemos ver a un Moisés que se tenía que apartar. Imagínense un Moisés si nunca se hubiera apartado de ese pueblo y estar escuchando todo el bendito día, queja tras queja tras queja, y no apartarse para subir y encontrarse cara a cara con Dios. ¿Qué hubiera pasado? Y saben que era lo lindo, que cuando subía Moisés y se apartaba, y dice que todos los que estaban abajo, el pueblo de Israel, lo miraban, que se apartaba y que iba, sabían que iba a la presencia con Dios, ¿verdad? Y lo podía ver cara a cara. Dice que ellos, cada quien se regresaba a sus tiendas y ellos también adoraban. Y qué lindo, porque muchas veces en nuestra propia casa, cuando nosotros dispongamos a apartarnos, los que están a nuestro alrededor van a ver que de verdad es necesario apartarse y de verdad es necesario aquietarse. Amén. Quiero que vayamos a la palabra del Señor, a Éxodo 19:5. Amén. Dice la palabra del Señor: ahora, si escuchan atentamente mi voz y observan mi pacto, serán mis amados sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es la tierra. Dice, ahora dice, si escuchan atentamente mi voz y observan mi pacto. No podemos escuchar atentamente la voz de Dios si no estamos quietos. Es imposible. Usted puede escuchar a Dios. Yo a veces es que estoy haciendo mis quehaceres y sí, puedo escuchar a Dios. Hablar a mi corazón, ¿verdad? Pero estamos en una comunión con el Señor. ¿Pero por qué vivo en esa comunión con el Señor? Porque también hay tiempos donde busco la presencia del Señor. Entonces puedo tener en el día esa comunión con el Padre. Pero para poder escuchar esa voz de Dios, para ser direccionados, tenemos que estar quietos. Entonces dice, ahora si escuchan atentamente mi voz y observan mi pacto, serán mis amados. Miren qué promesa más maravillosa. Seremos amados si aprendemos a escuchar la voz del Señor. Amén. Entonces imagínense, si yo les hablo de un Abraham, les hablo de un Moisés, les hablo de un Elías, que definitivamente su oído tuvo que estar afinado para poder escuchar la voz de Dios, para direccionarlo de a dónde tenía que ir. Imagínense que le dijo que le iban a alimentar cuervos. Seguramente tendría que Elías estar con un oído tan afinado para no creer que eso iba a ser una locura. Para cualquiera podría ser una locura, que cuervos lo iban a alimentar. Entonces Elías fue un hombre que tenía un oído afinado. Podemos ver a una Esther que siendo una reina se tomó un tiempo para poder entrar delante de la presencia de Dios y poder hallar gracia delante del rey,
para poder salvar a un pueblo. Y no solo ella, puso a todo el pueblo, hasta los animales, a ayunar 3 días para que todos estuvieran quietos. ¿Y qué decimos de Jesús? Y ahí es donde a mí me mueve esto, porque ¿quiénes somos nosotros para creer que podemos vivir lejos de la presencia de Dios? Solo con venir a la iglesia, eso no nos garantiza absolutamente nada. Solo con venir y escuchar prédica tras prédica no nos garantiza absolutamente nada. La semana pasada el pastor hablaba decía de lo que habla la palabra en Juan, de ser adoradores en espíritu y verdad. Y eso es lo que el Señor desea de nosotros, que seamos adoradores del Padre. Pero no podemos ser adoradores de Él si no tomamos ese tiempo y se lo dedicamos a Él. Jesús, el Hijo de Dios, se tomaba el tiempo para ir con su Padre a hablar. El Hijo de Dios. Y nosotros pensamos que con que venimos a la iglesia ya tenemos el cielo ganado. No, mis hermanos. Tenemos que hacer ese tiempo. Pero como nos llenamos de tanto mundo, y cuando les digo mundo, no les estoy diciendo que anden en el mundo, pues o sea, andamos en este mundo y la palabra lo dice, que somos de este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Pero nos llenamos con tanta cosa de afuera que no hacemos tiempo para lo más importante, que es hablar con Dios. Y no solo hablar con Él, cuando de verdad aprendemos a buscar su presencia y a escuchar su voz, vamos a aprender a saber cuándo hablar, cuándo callar y solo escuchar, y cuándo solo estar en su presencia y adorarlo nada más. Porque cuando estamos en la presencia del Señor, saben, nuestros sentidos se afinan, nuestro oído se agudiza. Cuando estamos en la presencia del Señor y aprendemos a estar en esa presencia y buscarlo a Él, somos entendidos en los tiempos. Entonces sabemos que si hay algo, sí, ¿verdad?, que tenemos que hacer o que queremos hacer, es bien divertido esto, porque creo que todos aquí tenemos sueños, tenemos anhelos. Queremos cumplir muchas cosas en nuestra vida, todos aquí. Si no tuviéramos sueños, olvídense, creo que viviríamos como zombies. No, o sea, todos tenemos sueños, anhelos, todos queremos hacer muchas cosas en esta tierra. Y qué bueno, de verdad, hágalo. Que Dios le ayude, le dé la fuerza, la fortaleza, la habilidad, los medios, todo para poder cumplir esos sueños y esos anhelos. Hágalo. Pero hay una palabra bien linda donde dice: el hombre traza su camino, pero Él endereza los pasos. Y usted, por mucho que tiene planeado, usted planeó desde enero hasta diciembre, mire mi hermano, si usted de verdad está en el corazón del Padre, Él es el que va a enderezar sus pasos. Usted puede tener trazado todo su camino, pero es Él el que va a enderezar nuestros pasos. Y saben, cuando aprendemos a estar en su presencia, sabemos y entendemos los no de Dios, y ya no duelen, ya no nos frustramos, porque sabemos que Él es el que endereza nuestros pasos. Sabemos que Él es el que abre camino donde no lo hay. Sabemos que Él es el que abre y que cierra puertas. Pero eso solo funciona cuando aprendemos a estar en su presencia. Quiero que vayamos a Génesis 18:16. Amén. A mí me encantó esto. Vamos a leer desde el 18:16. Amén. Dice: luego aquellos varones, levantándose de ahí, se dirigieron a Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿ocultaré a mi siervo Abraham lo que voy a hacer? Imagínense esa relación que había entre Dios y Abraham. Entonces dice: porque Abraham llegará a ser una nación grande y numerosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas en él. Pues ¿qué dice? Yo lo conozco. Y a mí me encantó eso,
Porque dice, pues yo lo conozco. Entonces yo me preguntaba y le decía, Señor, ¿será que tú me conoces? Y yo no sé si usted se puede hacer esa pregunta hoy. ¿Será que Dios lo conoce? Porque para conocer a alguien yo tengo que pasar tiempo con ese alguien. Mucho tiempo con ese alguien. ¿Realmente conoce usted a Dios? ¿Y será que Él lo conoce a usted? Y yo me imagino, por eso Abraham creo que era tan entendido en los tiempos que cuando el Señor le dice, vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, yo creo que ni lo dudó. Y él fue obediente, no solo porque, bueno, era obediente, sino porque él sabía que el estar en la presencia de Dios lo hacía conocido en los cielos, amén. Y entonces él sabía ya de como que default, como decimos, ¿verdad? Que de verdad Dios lo iba a bendecir. Y él era entendido en los tiempos de Dios. ¿Por qué? Porque era conocido por Dios. Entonces no le fue difícil moverse. Es como que alguien aquí venga y le diga, mira, deja todo lo que tenés y te vas a tal lugar y uno no sabe ni qué va a pasar ahí. Tenemos que ser, pero de verdad, tener una fe, creer en el Señor de una forma, pero así de creer a ojos cerrados, así como debería de ser, para poder hacerlo y ser entendidos en los tiempos del Señor y que nuestro corazón no nos engañe. Pero a mí me encantó esto porque dice, pues yo lo conozco. Dios no podía guardarse nada para Abraham, porque aquí dice, ¿ocultaría a mi siervo Abraham lo que yo voy a hacer? Dios se lo preguntaba, yo no le puedo ocultar esto, porque yo lo conozco. Y saben, yo siempre he hecho esta oración y yo entiendo, créanme, somos humanos y nos cansamos, sí, nos cansamos. El día a día es corrido, claro que es corrido, y de verdad a mí me pasa que hay veces que termina el día y digo, Señor, hoy no hice tiempo. Y ahí de repente a mí me pasa que tengo que irme a acostar con mi nene, con Isaac, me tengo que ir a dormir para que él se duerma, yo me tengo que ir a meter a la cama con él para que se duerma, y a veces ya me estoy regresando tipo 4 de la mañana. Y agarro ese tiempo y yo en lo que él se está durmiendo, yo le digo, bueno, Señor, yo voy a hacer este tiempo para ti porque no tuve tiempo todo el día. Y de verdad es cansado, se cansa uno, pero mire, el Señor lo fortalece a uno de una manera que uno ni se imagina. Y yo siempre le he dicho al Señor, Señor, yo te voy a buscar todos los días de mi vida, buscarte, hacer ese tiempo, porque no quiero ser obligada a hacerlo. ¿Entienden? No sé si me la captaron. Porque muchas veces huimos de la presencia del Señor, nos alejamos de esa presencia, y cuando el Señor nos quiere regresar, ay, eso es duro. Entonces yo le digo al Señor, Señor, yo prefiero estar en tu presencia, buscarte todos los días, a que de verdad después sea obligada a hacerlo. ¿Por qué? Porque pasó algo en mi vida y necesito buscarlo para ser fortalecido, para tantas cosas. Porque de la presencia del Señor no podemos escapar. Miren a Jonás, él quiso escapar de la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor, Jonás huyó de la presencia del Señor. ¿Y qué pasó? O sea, dicen, se lo tragó un enorme pez, pero eso fue una prueba que él pasó en ese vientre de ese pez, que lo hizo volver a humillarse por querer huir de la presencia del Señor, y no podemos huir de su presencia. Entonces es mejor ser obediente y querer y anhelar estar en esa presencia todos los días de nuestra vida, porque saben, en esa presencia se pelean las mejores y más grandes batallas. Y no hay nada más hermoso que pelear esas batallas en la presencia del Señor. En esa presencia se dejan las tristezas y las agonías más grandes.
En esa presencia se puede quedar la enfermedad, créanme que se queda. En esa presencia podemos encontrar una libertad verdadera. En esa presencia un corazón de piedra es transformado en un corazón de carne. En esa presencia somos transformados de verdad. En esa presencia del Señor podemos llegar a creer lo que otros no pueden creer. En esa presencia se nos es revelado misterios de la misma palabra. Por eso la palabra del Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. O sea que sí hay cosas ocultas en su palabra, hay misterios, pero para aquel que clame, para aquel que haga tiempo para estar en su presencia, para aquel que pueda venir y detenerse un tiempo y poder estar y habitar en esa presencia. Mire, yo no sé si decirle, sí, me alegro mucho y gloria a Dios porque el Señor lo trajo a esta casa. Pero detrás de estas 4 paredes hay un nombre que caracteriza a esta casa, y es apartados para Dios. Y todo aquel que pase por esta puerta, a como dé lugar, va a estar apartado para el Señor. Y para ser apartados del Señor necesitamos nosotros decidir apartarnos de este mundo, hacer callar las voces de este mundo para dedicarnos a escuchar única y exclusivamente la voz de Dios. O sea que si usted entró a esta casa, créame que el Señor y el mismo poder del Señor y su palabra lo va a apartar. Y también somos restauración. Qué tremendo nombre el que el Señor dio para esta casa. Pero no podemos ser restaurados si no habitamos en esa presencia del Señor. Amén. Yo siempre he dicho, y aquí están muchos de los que están aquí sirven en esta casa. Muchos. Podría decir que la mayoría de los que están aquí sirven en esta casa. Pero les voy a decir, si usted sirve en esta casa, por ejemplo, Ministerio de Alabanza, que siempre es el que uno tiene en la mente, ¿verdad? Si ustedes sirven en esta casa y ensayan no sé cuánto tiempo, yo veo a mi hijo, ¿verdad?, que agarra sus tiempos para ensayar, ¿verdad? Veo a mi esposo y pues los demás, ¿verdad? Me imagino que tienen sus tiempos para ensayar para presentar algo de excelencia aquí arriba. Pero si no se detienen a buscar la presencia del Señor y habitar en esa presencia, solo son músicos. Solo son músicos. Y podrán llegar a ser los excelentes músicos, pero adoradores, eso solo se forma en la presencia del Señor. Servidores pueden estar ahí parados, sirviendo, cuidando carros bajo el sol. De verdad, qué labor más grande, no es fácil. Pero si solo estamos haciendo eso y no buscamos la presencia del Señor, usted solo va a ser uno más que esté parado ahí con una linda sonrisa. Y bueno, y unos que tal vez ni la linda sonrisa, porque como no habitan en esa presencia del Señor, no pueden ser transformados en su interior, y tal vez solo están sirviendo por servir. Y saben, y así puedo decirles de todos los ministerios, medios, por ejemplo. Es que el hecho de estar detrás de una cámara, controlando una computadora, necesitas estar en la presencia del Señor. Porque todos aquí debemos de caminar en esa presencia. Todos de aquí debemos de tener esa quietud para buscarlo y poder estar en ese mismo sentir. Todos juntos. Amén. Pero si no, de verdad solo somos de aquellos que vamos y venimos, pero no cumplimos con lo que realmente el Señor quiere. Si Jesús, el Hijo de Dios, hacía ese tiempo para estar con su Padre, yo digo, ¿quién soy yo como para decir, no, hoy no tuve tiempo? No se vale, no se puede. Yo no sé usted, pero yo no podría vivir así. Isaías 30:15.
Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, el Santo de Israel, cuando se arrepientan y entren en reposo, serán salvos. Y en la quietud y en la confianza estará su fortaleza. Y a mí me encantó esto porque dice, cuando se arrepienten y entren en reposo. Y en la quietud y en la confianza estará su fortaleza. O sea que el Señor nos manda a que nos aquietemos. Con esto no le estoy diciendo, ay no, ahora ya no voy a hacer nada. No, usted tiene que trabajar, trabaje. Trabajarle al Señor, trabaje arduamente para el Señor por agradecimiento. Y es que sabe, perdón que me dirija a los que sirven en esta casa y a todo el que sirve para el Señor, pero el servicio nos aparta de eso. Nos aparta. Cuando uno se pone a ver, miren, si nosotros, pues, creo que los pastores más también, pero de verdad, contamos los días y decimos, no, es que ya todos los días le servimos al Señor. Todos los días. Y hasta el mismo servicio nos puede apartar de buscar al Señor. Porque pensamos que como estamos sirviendo lo estamos haciendo todo. Y a veces tal vez queremos, pero el servicio nos distrae muchas veces de buscar como tiene que ser al Señor. Y entonces por eso es que nos cansamos y nos fatigamos, porque no estamos haciendo lo que debemos de hacer, que es buscarlo a Él. Y está bien que sirva, mire, sirva, de verdad que hay mucho donde poder servirle. Aquí esta casa está llena de lugares, de ministerios donde usted pueda servir. Hágalo, pero sin dejar lo primero, que es buscar al Padre. Entonces la misma palabra nos está diciendo, cuando se arrepientan y entren en reposo, es necesario que tomemos esos tiempos de reposo. Es necesario. Porque en esos tiempos, yo me pregunto, ¿cómo le consultamos a Dios si esto que voy a hacer, negocio, no sé, algo que usted, una decisión que usted vaya a tomar, cómo usted viene y se lo consulta al Señor para ver si Él lo aprueba? Solo, ay Señor, no, usted tiene que pasar tiempo con el Señor para que Él venga y pueda aprobar, decirle sí, decirle no, o decirle no es el momento. Y se tiene que tener su oído bien afinado para poder escuchar ese sí, ese no, o no es el momento. Pero eso no va a suceder de un día para otro. Eso se requiere tiempo. Eso usted no lo va a hacer un lunes y va a pasar martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo sin entrar a buscar la presencia del Señor. Y solo ese día le está pidiendo algo. No funciona de esa manera. Es todos los días. Saben, hay una palabra bien linda, creo que está en Samuel, si no estoy mal, en Crónicas, precisamente, lo estaba leyendo en esta semana y me gustó mucho porque es cuando iban a trasladar el arca del pacto, la iban a trasladar, y me encantó esta parte porque dice que David escogió a un grupo de personas para que trasladaran en sus hombros el arca de la presencia del Señor. Y escogió músicos, unos que llevaran arpas, salterios, ¿qué más? Instrumentos, ¿verdad? Instrumentos musicales. Y habla el nombre de todos ellos. Pero me gustó una parte porque dice que ellos ministraban a las 12, a las 3 y a las 9 de la noche. Y me encantó esto porque 3 veces al día se detenían. Yo me imagino que detenían todo lo que estaban haciendo para levantar alabanza delante del Señor por lo que estaban haciendo. Y entonces nosotros no nos podemos detener media hora en el día. Yo siempre he dicho y digo, deje de desayunar, almorzar y cenar a ver si tiene fuerzas. Yo he escuchado gente que dice que si no desayuna se desmaya. Entonces deje de desayunar, almorzar y cenar. Pruebe así una semana, no aguanta ni 2 días.
Pero ¿cómo si podemos aguantar sin la presencia del Señor? Hasta un mes, semanas. ¿Usted cree que aguanta? Pero el cuerpo se debilita también. El espíritu se debilita. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces viene a relucir la carne. Entonces vienen los malos pensamientos. Entonces viene el enemigo a bombardear y ahí sí a tirar dardos a nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos alejados de esa presencia. Entonces sí nos debilitamos, porque nos debilitamos. La cosa es que tal vez usted no lo siente, pero los malos pensamientos ahí están. Entra la tristeza, entra la depresión, entra la angustia, entra el afán, entra la ansiedad, entra el desánimo. Todo eso llega. Lo que pasa es que usted ya lo vemos así como que estoy desanimada. No, es el enemigo tirando esos dardos, porque él lo que quiere venir es a destruirte, a matarte. Pero empieza con cositas pequeñas, pero no las vamos sintiendo hasta que de verdad ya es una bomba, ya es algo que de verdad ya entró la enfermedad, de verdad ya entró la depresión. Ahí es donde nos damos cuenta. Entonces la palabra del Señor en 2 Corintios 10:3, si no estoy mal, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero esas armas que Dios da, no te las va a dar solo por venir el miércoles, el domingo y los demás días a la iglesia. Esas armas las podemos recibir solo si estamos quietos en la presencia del Señor. Allí es donde el Señor nos da esas armas. Entonces allí es cuando de verdad se cumple la palabra del Señor. En ese mismo versículo, en esa misma parte de la Biblia que dice que llevamos cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Pero eso solo va a suceder si tenemos esas armas. Pero esas armas solo, únicamente las podemos obtener si estamos en la presencia del Señor. Yo les aseguro aquí, no, nadie me va a levantar la mano, que no me van a levantar la mano ni los voy a ver. Pero aquí hay muchos que puedo decirles y asegurarles que llevan más de una semana de no estar en la presencia del Señor. Y me atrevería a decir que unos hasta más de un mes. Y a veces venimos y nos preguntamos, y cuando regresamos a querer orar, venimos el por qué. Pero ¿por qué, Señor, si yo esto? Pero ¿por qué, Señor, yo voy a la iglesia? Pero ¿por qué estoy con esta tristeza? ¿Por qué estoy con esta angustia? ¿Por qué no me sale este negocio? ¿Por qué te saliste de la presencia del Señor? Y eso no es válido. Todos aquí somos hijos de Dios. Y como hijos, yo creo que todos aquí, como hijos naturales que somos, hay un tiempo que todos tenemos que permanecer en casa bajo una cobertura de papá y mamá, ¿cierto? Todos. Y aunque salgamos de casa, siempre ahí va a estar papá y mamá, y sabemos que podemos acudir a ellos. Pero como hijos de Dios, todo el tiempo somos hijos de Dios y no podemos salirnos de esa presencia del Padre. Y por eso les decía, no podemos huir de esa presencia, porque tarde o temprano Él mismo nos hace regresar. Y como yo les decía, yo siempre le digo al Señor: Señor, no me hagas regresar porque tenga que regresar, porque vengo herida, vengo lastimada, vengo sin fuerzas, vengo con dolor, con angustia, con tristeza. No de esa forma. Prefiero estar en esa presencia. Sabes, en esa presencia, ¿sabes por qué es lo lindo de esa presencia? Porque en esa presencia se muere el orgullo.
Porque como hacemos tanto en este mundo, trabajo, estudio y hago tanto para poder superarme, y como no has tenido esos tiempos, créeme que el enemigo nos engaña haciéndonos saber que somos nosotros. Pero la palabra del Señor en Juan 3:30 dice: es necesario que Él crezca para que yo disminuya. Es necesario morir a nuestro yo, morir a nuestra carne para que Él crezca y yo pueda disminuir. Solo si nos detenemos y entramos a esa presencia del Padre, entonces vamos a disminuir. Entonces vamos a entender y creer que de verdad es Él el que lo hace. Saben, no que no está mi esposo, no está. No quería contar esto, pero de verdad no quería contarlo, no se fue. Quería que él lo dijera, pero no lo voy a decir todo. Pero nosotros desde el año pasado, sí, el antepasado empezó la pandemia, ¿verdad? Bueno, el 2020 que empezó la pandemia, nosotros hicimos nuestras metas del año. Y muchas de ellas de plano no las pudimos cumplir, ¿verdad? Dado a la pandemia. Y este año, o sea, ni él me dijo nada, ni yo, el año pasado, perdón, ni él dijo nada, ni yo dije nada, porque normalmente nos tomábamos como creo que muchas familias lo hacen, ¿verdad? En enero, y bueno, nos sentamos y bueno, que apuntemos nuestras metas, bueno, las espirituales, las que podamos hacer, que el ahorro, que esto, que lo otro y tanta cosa. Pero el año pasado no sucedió. Y pasó el año y fue un año excelentísimo. Un año donde no nos podemos quejar. Y nos dio COVID. Y ni así me quejo. Bueno, en el momento sí estaba afligida. Y nos dio COVID. Y todavía sí digo que fue excelente porque aquí estamos. Y fue un año maravilloso. Y este año, cuando empezó el año, yo solo le dije al Señor: Señor, yo no voy a hacer metas otra vez, ni le voy a decir nada de metas de nada. Porque si te busco a ti, de verdad, tú vas a cumplir todo lo que tú tengas para nuestra vida. Porque prefiero que decidas tú por mí a decidir yo lo que quiero o anhelo hacer. Pero de tu presencia no me salgo. En tu presencia permanezco. Y tú vas a hacer lo demás. Eso se lo dije a principio de año. Y el Señor nos sorprende de una manera donde ni nosotros hasta el día de hoy, cuando nos preguntan ¿y cómo le hicieron? No lo sabemos, porque no fuimos nosotros. El Señor nos sorprendió con una casa. Y no estaba en nuestros planes ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. O sea, para nosotros donde estábamos, ahí nos íbamos a quedar. Y tal vez a largo plazo, y habíamos pensado en comprar un terreno para construir una casa de un nivel, porque ya la vejez va, ya que requiere una casa de un nivel. Y dijimos, chiquitas, solo para nosotros dos, y ahí pasar nuestra vejez. Esos eran nuestros piensos, diría, nuestros pensamientos. Pero como dice su palabra, uno traza el camino, pero el Señor endereza nuestros pasos. El Señor a principio de año nos sorprende en 15 días, sin nosotros pedir, sin que estuviera en nuestro corazón tan siquiera, porque no estaba en nuestro corazón, ni nada, no sé cómo decírselo. El Señor nos provee de una casa más grande, una casa donde pues ya mis hijos, los varones, ya pueden estar cada quien en su dormitorio. Y yo le digo, ¿de dónde salió el dinero? Pues ahí va saliendo, Dios sabe. Todo se empezó a dar de una manera que nosotros no entendíamos con mi esposo. Cuando me decía, mire, ya se dio esto, yo, ¿cómo ya? Mire, salió esto, ya. O sea, en 15 días nosotros ya estábamos viviendo en esa casa. Fue así. Y yo le dije, Señor,
esto nunca lo pedí, ni me lo imaginé. Van a decir que mujer de poca fe, pero créanme que no era algo que yo le estaba pidiendo al Señor, ni que pensaba que podía suceder. Y fue el Señor tan maravilloso que yo una noche le dije al Señor, porque ya se había dado la situación, ¿verdad? Donde, bueno, íbamos a construir, todo empezó porque el Señor movió el corazón de mi mamá para regalarnos un dinero para construir un dormitorio donde estábamos. Y de esa hablada, porque solo fue hablar y decir, bueno, yo les voy a dar ese dinero para que construyan un dormitorio, para que Pablo, más que todo por mi hijo mayor, pueda tener su propio espacio, porque Pablo ya 17 años, Isaac tiene 2 añitos, es mucha diferencia de edad y necesita su espacio, ¿verdad? Entonces, de eso el Señor activó algo que ni yo me imaginaba. Y viene mi esposo y me dice, mire, ¿y si miramos una casa de 5 dormitorios? Y yo, no hay. O sea, no hay, le dije, no hay casas de 5 dormitorios aquí en este lugar, porque a mí me están preguntando si yo conozco de alguien que tenga en venta una casa de 5 dormitorios, y no hay, porque ya averiguamos y no hay. Y yo llamo a esta persona y le digo, mire, fíjese que encontró casa de 5 dormitorios, ¿habrá una casa de 5 dormitorios? Y me dice, no, Majo, no hay, si yo ando buscando. Bueno, ok, no hay. Y le dije a mi esposo, José, no hay, mi amor, no hay. Así que construyamos. Ya el Señor nos proveyó eso, construyamos con eso. Pues tampoco alcanzaba para construir, pues había que poner más. Pero empezamos a ver, bueno, si construimos de este lado se va a oscurecer este lado, si construimos de este lado se va a oscurecer la cocina. Híjolas, está duro, pero bueno, miramos cómo le hacemos en nuestros planes. Y me recuerdo que esa noche estuvimos buscando para ver si habían, y encontramos una casa de 5 dormitorios ahí mismo donde vivíamos, y esa casa estaba, pero yo no puedo creer que la gente deje las casas así de desarmadas con tan poco tiempo. Pero era por, como que yo creo que por enojo de que de plano se las quitó el banco, le arrancaron hasta las plafoneras, le arrancaron todito, o sea, la casa estaba descuidadísima. Y yo le digo a mi esposo, no, yo no creo que algo así. Le dije yo, hay que invertirle demasiado. Y esa noche yo me fui a dormir, y si algo les he dicho siempre, yo siempre lo digo, yo nunca le he orado al Señor por una casa, ni por un carro, ni por un trabajo, ni por nada de eso. Nunca he usado, siento que, no sé, usar una oración para eso, no. Y esa noche yo le dije, Señor, tú sabes que yo nunca te he orado por esto, nunca. Yo sé que tú conoces nuestro corazón, y esto realmente no está ni en mis planes, y no está en nuestro corazón esto. Pero si a ti te place y nos has visto con agrado y has hecho memoria de lo que hemos hecho para ti, y te ha agradado que hemos estado en tu presencia, concédenos una casa. Para los que conocen mi casa, donde en la otra donde vivíamos ahorita hace poco, yo la tenía muy linda, pues para mí era muy linda, la había hecho a mi gusto, ¿verdad? Mi cocina, le habíamos hecho tantas cosas bonitas, tratado de mantenerla nítida, limpia. Yo le decía, Señor, concédeme una casa que esté como yo tengo esta. Una casa que esté lista para pasarse, que esté así pintadita, esté bonita, que tenga su cocina. Y le empecé a decir detalles, y le dije algo, y que tenga un terreno extra. Que mi esposo en ocasiones dijo, esas casas con terreno extra, esas sí serían bonitas. Al siguiente día, a las 8 de la mañana, al siguiente día, me llama la esposa de mi papá y me dice, Majo, salió una casa. ¿Sí? Sí, Majo, y esa es para ustedes. Ni siquiera ha salido al mercado, la señora tan siquiera la ha puesto en venta, salió solo así. Vamos a verla. Miren, fuimos a verla. La casa estaba para pasarse, de verdad, tal cual. Y había una presencia en esa casa que de verdad se podía sentir. Y la gente, ni sin saber, ya después de que habíamos hecho el negocio, ya sabíamos que éramos cristianos, nos dimos cuenta que eran cristianos. Y la señora nos dice, vimos la casa y todo, bueno, Señor, si esto viene de ti, todo se va a dar rápido. Y se dio todo. Y las personas nos dicen, desde el momento que ustedes entraron por esa puerta,
supimos que esa casa era de ustedes, porque ustedes portan algo del Señor y esta casa es para ustedes. De verdad, eso fue una semana antes. A la siguiente semana estábamos pasando nuestras cosas y ahí estamos. No fueron nuestros planes, no fue un deseo del corazón porque no lo tuvimos, no lo teníamos, no fue un sueño porque tampoco soñábamos con eso. Creo que me limité a soñar algo así. Pero lo que sí les puedo decir, que no hemos salido de la presencia de Dios. Y Él sabe pagar muy bien. Él sí sabe pagar bien. Que cuando estás en esa presencia del Señor, el Señor sabe afinar tu oído. Cuando estás en esa presencia del Señor, créame, e incluso yo decía así: Señor, y si no es de ti, no es de ti. O sea, de verdad, había una paz en mi corazón, en mi esposo, bueno, mis hijos ajenos a estos, porque ellos no sabían absolutamente nada de todo esto. Había una paz en nuestro corazón y una certeza que era Dios haciendo todo, y que si no salía y en el último momento no se daba, estábamos con una tranquilidad y una paz que sabíamos que solo Él la puede dar. Por eso la palabra del Señor es tan fiel. Por eso hay tanta promesa en la palabra del Señor para sus hijos. Y esa palabra que dice, gracias hermana, que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pero esa palabra solo se hace viva cuando aprendes a perseverar en el Señor. Por eso dice, tú guardarás en completa paz. Esa paz solo el Señor la da. Y no es una paz que cuando estés atribulado viene la paz. Claro que Él viene a dar esa paz, pero vivir en esa paz es cuando aprendes a vivir en quietud. Cuando aprendes a detenerte por un tiempo, Él da esa paz. Pero que tu corazón esté confiado en Él. Y también dice su palabra que Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz solo se consigue en la quietud. Y como te digo, no solo cuando estés pasando por adversidad y por prueba, es una paz que permanece todos los días de tu vida. Y las promesas del Señor te siguen todos los días de tu vida, porque has aprendido a buscar y a estar donde tienes que estar, buscándolo a Él, escuchándolo a Él, hablando con Él. Eso es el deseo de papá. Eso es lo que Dios quiere hacer con esta iglesia. Y yo le he orado al Señor y yo le he dicho: Señor, ¿qué tú quieres hacer? Y saben, fue bien divertido, porque yo le decía a mi esposo: es que yo no quiero hablar de esto. Y por eso el Señor me dijo, de verdad, es que me dijo sierva inútil, porque pensaba que, porque como ya tenía un bosquejo, ya no podía predicar nada más. Y yo le decía a mi esposo: es que yo no quiero hablar de eso, porque siento que siempre hablo de que tenemos que estar en su presencia. Pero el Señor me dijo: pero si eso es lo único que tenemos que hacer, porque si te sales de la presencia, allí es cuando viene la crisis, allí es cuando viene el enemigo a atacar. Pero si estás en su presencia, entonces ahí es donde experimentas sus verdades, ahí es donde experimentas sus bondades, ahí es donde experimentas realmente la fortaleza, la paz. Solo en su presencia. Por eso siempre nos van a escuchar hablar aquí de estar en su presencia. La pastora hablaba el día del domingo, y ella hablaba de esa presencia. Y yo decía: Señor, sí, no tenemos que salirnos de allí, porque en esa presencia se conciben deseos, se conciben anhelos. En esa presencia se ganan unas batallas poderosas. Amén. Yo quiero que se ponga sobre sus pies. Cierre sus ojos.